La gracia. La gracia, don sobrenatural que Dios concede para alcanzar la vida eterna. Dios creó al hombre y a la mujer por amor, en un estado de absoluta felicidad, viviendo en su presencia. Ellos, por su soberbia, quisieron hacerse dioses y cometieron el pecado original. A partir de ese momento perdieron la amistad con Dios. El pecado original es el primer pecado cometido por la primera pareja humana, Adán y Eva, mismo que es transmitido por herencia a todos sus descendientes. Adán y Eva transmitieron a toda su descendencia la naturaleza humana herida, es decir, con las consecuencias del pecado original, privada por tanto de la santidad y de la justicia original. Desde ese momento todos los hombres nacen con el pecado original. Como consecuencia del pecado, la naturaleza humana quedó debilitada de sus fuerzas, sometida al sufrimiento, a la ignorancia, a la muerte e inclinada al pecado. Con el pecado original, todos los hombres pierden la vida divina y la imagen de Dios queda deformada. En el bautismo, Cristo nos hace hombres nuevos, dando como resultado que el hombre hasta ahora averiado quede restaurado, sin pecado original. No solo se le borra la falta, sino que le añade algo nuevo, le da a su espíritu una vida nueva, su vida. Así el hombre se convierte en un hombre nuevo. Este hombre nuevo tiene nuevas fuerzas, puede vivir la ley de la caridad, puede conocer a Dios por la fe y esperar su ayuda. Pero estas fuerzas nuevas no le privan de tener que luchar contra el demonio y las tentaciones. En él persiste la inclinación al mal, lo que llamamos la concupiscencia, como un residuo del pecado. La amistad con Dios perdida por el pecado original solo se puede recuperar por medio de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un don sobrenatural que Dios concede para alcanzar la vida eterna y se recibe principalmente por los sacramentos. Es un regalo de Dios. Nadie ha hecho nada por obtenerla por mérito propio. Dios siempre da el primer paso. Es don sobrenatural porque lo que se está comunicando es la vida misma de Dios. Este regalo de Dios exige la respuesta del hombre. La gracia es una participación gratuita de la vida sobrenatural de Dios. Inicia con el bautismo y se pierde cada vez que se comete un pecado grave o bien un pecado mortal. Pero la gracia puede perderse o aumentarse. A pesar de ser gratuita, el hombre puede favorecer su recepción o impedir su fruto. Se aumenta por la práctica de buenas obras y la recepción de los sacramentos. Se debilita por el pecado venial y la tibieza. Se pierde por el pecado mortal. Se recupera con una buena confesión o un acto de perfecta contrición con el propósito de confesarse, por lo que es necesaria la respuesta positiva del hombre para aumentarla o mantenerla. Por medio de la gracia somos introducidos a la vida trinitaria. Se participa por el bautismo de la gracia de Cristo. Somos hechos hijos adoptivos de Dios, por lo que se puede llamar Padre a Dios, y se recibe la vida del Espíritu que infunde la caridad y que forma la Iglesia. La vocación a la vida eterna proviene de la iniciativa gratuita de Dios. Solo Él es capaz de revelarse y de darse. Por lo tanto, es sobrenatural, porque sobrepasa las capacidades de la inteligencia y la voluntad humana. El cristiano no puede actuar rectamente si no cuenta con la ayuda de Dios. La gracia es absolutamente necesaria. Sin ella es imposible alcanzar la salvación o la vida eterna. La justificación implica el perdón de los pecados, la santificación y la renovación. Es la que arranca al hombre del pecado contrario al amor de Dios y purifica su corazón. Es una acogida de la justicia de Dios por la fe en Cristo,
merecida por la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Decía San Agustín, la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras la salvación y la justificación de los elegidos permanecerán. Implica la santificación de todo el ser. La justificación se le concede al hombre por medio de la gracia, en virtud de los méritos de la redención de Cristo, pero no se le da sin hacer nada por merecerla. El hombre debe disponerse a recibirla mediante el ejercicio de la virtud. En el siglo V, los seguidores de Pelayo decían que sin la gracia el hombre se podría salvar, pues se bastaba a sí mismo y no necesita de la ayuda de Dios. Esta es la llamada herejía de Pelayo o pelagianismo. Esta herejía está muy difundida en la actualidad por la New Age o la Nueva Era. La presencia de Dios en la vida del hombre debe ser continua, porque en Él somos, nos movemos y existimos. Para ello se cuenta con diferentes tipos de gracias. La gracia santificante, que es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma. Es merecida por la pasión de Cristo, que recibimos por medio del bautismo, que nos hace justos, hijos de Dios y herederos del cielo. El Espíritu Santo nos da la justicia de Dios, uniéndonos por medio de la fe y el bautismo a la pasión y resurrección de Cristo. Es una disposición sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de obrar el bien. Los efectos de esta gracia santificante son que borra el pecado, hace posible que Dios habite en nuestra alma, lo que conocemos como la inhabitación de la Santísima Trinidad. Nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. También está la gracia actual. Es ese don sobrenatural pasajero otorgado por Dios que ilumina la inteligencia y mueve la voluntad para que el hombre sea capaz de realizar acciones sobrenaturales. Es un don de Dios concedido temporalmente, en una circunstancia precisa. La gracia habitual es un don sobrenatural que permanece en el alma cuando se vive en continua amistad con Dios, sin cometer ningún pecado grave. Es una disposición permanente para vivir y actuar según la voluntad de Dios. También está la gracia sacramental, que es la gracia propia que da cada sacramento. Las gracias especiales, que son carismas o dones gratuitos de Dios para el bien común de su iglesia. Y las gracias de Estado, que es la fuerza necesaria para cumplir con las responsabilidades propias según el estado de vida que cada quien haya escogido o su vocación. Son influjos en la inteligencia o en la voluntad, por los cuales el hombre percibe lo que debe de hacer o dejar de hacer y se siente atraído para conseguirlo, recibiendo las fuerzas para lograrlo. En definitiva, el hombre necesita de la gracia de Dios para poder vivir el día a día con su asistencia, en cada momento o situación que se le presente, saber cómo actuar correctamente, para vivir su vocación y servir a los demás, en los momentos inesperados o donde parece no podemos hacer nada, recibir de Él su auxilio. Ella es esa fuerza que nos hace desear los bienes celestiales y olvidarnos de los terrenos, aspirando a la santidad. Es imposible desear o aspirar a la santidad sin la gracia de Dios. Por ello es tan importante mantenerla y aumentarla, con la práctica de las virtudes, llevando una vida sacramental, orando y practicando el servicio y la caridad. En los siguientes artículos estaremos profundizando sobre este tema y otros relacionados que nos ayudarán en nuestro camino de conversión hasta la meta final, que es la santidad.